Hola amigos, por fin nos reencontramos. Bueno, acá, tejiendo. A veces me pregunto si es más difícil el tejido o la filosofía. Yo tiendo a creer que el tejido, pero bueno, es una percepción subjetiva. Muy bien, vamos a seguir con Agustín y su obra y su presencia magnífica en la historia, porque realmente Agustín Hipona es un personaje increíble que en todo sentido lo recomiendo sinceramente, sobre todo leerlo directamente, porque aparte de escribir magníficamente y de ser un hombre tan culto y tan educado, tan en dominio de esas habilidades que se tenían, bueno, muy importantes entonces, la gramática, la retórica, el estudio de la historia, de los mitos, de la literatura, etcétera, de todo ese bagaje del mundo, la ciencia también, del mundo antiguo. Bueno, Agustín está en posesión de todo eso y un poco a caballo de lo nuevo que está viniendo, angustioso también, todavía no sabemos qué va a pasar, aparece como una bisagra de época entre aquella, el mundo antiguo y toda su cosmovisión, su Weltanschauung, y esta nueva, el mundo cristiano, y esa novedad que está apareciendo en la historia, siendo él parte de esos dos mundos, como tantos otros, pero claro, no todos pensaron y escribían como Agustín. Y cuando lo leen, aparte de enterarse de un montón de chismes de la historia, de la literatura y de la mitología del mundo antiguo, que domina para arriba, para abajo, los historiadores que cita, todo, aparte de todo eso, digamos, se ve claramente en su forma de escribir. Bueno, es como si nos estuviera hablando acá y ahora a cualquiera de nosotros. Yo ya dije que él está muy presente en su escritura y que es altamente subjetiva, lo cual no quiere decir que sea poco fundada, en los términos que lo considera, bastante buenos, racional, incluso con fundamento naturalista, no de dioses ni situaciones así, y que se expresa de manera que lo podemos captar perfectamente, vamos a decir así, por la razón. Bueno, en este fascinante camino que está haciendo Agustín, en esos angustiosos momentos en que la Iglesia está en paz con el Estado, el emperador Teodosio, han terminado los conflictos más graves de la Iglesia con el Estado romano, por decirlo de esa manera, que ya es cristiano, y podría ser que adviniera un mundo más pacífico. De hecho, están mucho mejor las relaciones, obviamente, entre la Iglesia y el Estado. E incluso ha pasado ese tiempo de Ambrosio, que era mucho más combativo con el emperador y con el poder político, y secretamente, y no tanto, yo creo que tenía mucho más la cabeza de que la Iglesia predominara sobre el Estado y no a la inversa. Agustín no es así. No es que reniega de su maestro y su formación, pero no es así. Es más bien de tendencia pacífica. La paz, la prosperidad, la convivencia, la concordia están por encima de muchos intereses, vamos a decir así, de emperadores, militares, o de construir grandes imperios, algo que no le interesa demasiado en ese punto, sino que más bien se imagina un mundo, que algo de eso hubo después, o estuvo apareciendo entonces, de una miríada, una multitud de estados pequeños más bien, que se lleven bien con la Iglesia y la Iglesia con ellos. Él ve como algo mucho menos probable de que haya confrontaciones si no hay una gran estructura política tipo imperial, que si hay muchos estados pequeños y que vivan de manera relativamente pacífica. No, Agustín tiene una teoría política y la va a desarrollar mucho acá, pero como si no lo hiciera, Bueno, yo quiero puntualizar 3 cuestiones porque vamos a seguir profundizando en esto mientras seguimos leyendo La Ciudad de Dios. No se lo pierdan porque es un libro fantástico. No se asusten porque es del siglo V, es fantástico. Bien, una que ya les había dicho era que no había que identificar Ciudad de Dios con la Iglesia
ni ciudad terrena con el Estado. Este libro se podría haber llamado Historia de dos ciudades, como el famoso libro literario, ¿no? Pero no, él le quiso poner la ciudad de Dios porque se decidió por la mejor, por la óptima, por la definitiva, vamos a decir así, no tanto por la temporal, en la que reconoce con gran realismo que, digamos, la ciudad de Dios es la comunidad cristiana, no es la iglesia, es la comunidad cristiana, toda ella, incluyendo la iglesia también, pero no es que la identifica con la institución iglesia. Ahora, los cristianos viven en el mundo y aceptan que en el mundo hay organización, instituciones, gobiernos, autoridad, y que eso es necesario y es el efecto evidente y hasta natural de la socialidad del ser humano, que no puede vivir solo. Incluso lo observa respecto de muchos animales. Bueno, no sería una socialidad en esos términos, no hablan, pero sí se necesitan, se ayudan, viven con otros, muchos de ellos. Bueno, el ser humano, en grado sumo, vive con otros y vive dentro de una estructura normativa, las leyes, el Estado, los gobiernos, los reinos, los imperios, las ciudades. Sí, no lo va a negar. Y no va a negar su importancia, porque esa organización tiene que ser justa. Aparece ese concepto, justicia, como el leitmotiv de la organización social y política. Bien, pero una vez establecido eso, el cristiano en general se va a desentender, y él en particular, por ejemplo, de la forma de gobierno. Y podrá ser una república, podrá ser una monarquía, podrá ser otro tipo de organización, no importa, él de eso se va a desentender bastante. No hay mejores o peores formas, todas están puestas por Dios. La autoridad la instaura Dios. No se le escapa que el gobernante, pues el rey, vamos a decirlo así en términos genéricos, puede ser un desastre. Sí, por supuesto, también lo dice. No se refiere a su persona, ni siquiera a cómo ejerce su gobierno, se refiere a la institución en sí. Los gobiernos son necesarios, la autoridad es imprescindible y el cristiano la reconoce. Ahora bien, para fundar esa autoridad se funda en la justicia. ¿Qué son, dice Agustín, medio anárquico me salió ahí, qué son los grandes reinos sin justicia, dice Agustín? No son más que bandas de bandidos. Me suena a Hobbes esto. Qué interesante, porque para él la justicia es algo inherente a la organización social y política. Si no lo va a consagrar, sean mejores o peores los gobernantes, o tendencialmente va hacia eso, una comunidad que vive en paz y coopera, como es la naturaleza humana, y esa autoridad no va a encontrar mucha justificación. No la ataca en sí. El hombre es nada sin autoridad, sin socialidad, sin ley, sin organización. Claro, pero en sí no la endiosamos. Es un medio para un fin, y dado ese punto, el cristiano puede convivir, obvio, como cualquier persona, mejor en una sociedad justa y pacífica, pero no va mucho más allá en cuanto a la forma de los gobiernos. Ese es un punto. Ni la ciudad de Dios es la iglesia, ni la ciudad terrena es el Estado. Se parecen, o sea, la ciudad terrena, la cristiandad vive en la ciudad terrena. La ciudad de Dios nunca va a llegar acá, ni es un lugar al que podamos llegar. Eso tiene que quedar claro. No hay un día, salvo después del juicio, del único y verdadero juicio, en que vivamos en paz. Mientras tanto, lidiamos acá con nuestros gobernantes, nuestras organizaciones, y eso hay que cuidarlo y protegerlo. Ese es un punto. El otro punto que yo quiero destacar son básicamente dos. La idea del pacto social, del contrato social, fíjense que avanzado, y la de, por un lado la del pacto social, y por el otro la del derecho natural. Vamos a ver. El derecho natural ya estaba como concepto en evolución. Lo vamos a ver
Aristóteles, lo vamos a ver en los estoicos mucho, aunque ellos con una concepción política muy diferente, les gustaban los grandes imperios, no los chiquitos, pero vamos a ver que ellos hacen un desarrollo del derecho natural muy interesante. Lo vamos a ver en Polibio y sobre todo lo vamos a ver en Cicerón. Siempre lo menciona Cicerón, Agustín a Cicerón, siempre, por una razón o por otra, por una referencia histórica, política, pero sobre todo por su idea del derecho natural. Pero en Agustín el derecho natural ya con un concepto de humanidad cobra una relevancia mucho más clara, empieza su curso de la historia de una manera mucho más clara. Fíjense la importancia de esto, el derecho natural, todo lo que hablábamos de Hobbes y todo lo demás. Ahora, el derecho natural, ¿qué es para Agustín? Eso que, como dijo Hobbes, va a decir muchos siglos después, está en el corazón de cada hombre antes incluso de la revelación, y aunque no conozca la revelación ni la acepte, porque es universal en el sentido de expresar la naturaleza humana, no la naturaleza humana. Por eso dice Agustín, el derecho natural se impone en todos los corazones, en todas las naciones, no importa las épocas, no importa el tiempo, no importa las formas de gobierno, como algo que está ahí latente en el sentido de cómo se desarrolla la socialidad humana. Por un lado, o sea que él ya avanza mucho con ese concepto, es muy, muy importante. Y el otro es el del pacto social, porque también Aristóteles tiene por ahí algo, y Polibio y Cicerón también, pero ninguno como Agustín, que ya lo expresa claramente. Si los seres humanos hicimos un pacto, bueno, salvo los hebreos su pacto es con Dios. Y ahí fue la única excepción, esto es un clásico cristiano, todos lo reconocen, en que Dios obró y gobernó directamente, colocó a los reyes de Israel y actuaba directamente con ese pueblo. Pero eso es una excepción en la historia y nunca va a volver a suceder, dice Agustín. Jamás va a volver a suceder. No, ahora nos gobiernan representantes. Y eso es de Dios, su autoridad y su gobierno, no que ellos participan de algo divino o de una naturaleza divina, ni nada que se le parezca. Pero para terminar, me quiero detener especialmente en el pacto, la idea de pacto social que ya está increíblemente avanzada en el siglo XV, según Agustín. No es un pacto en un sentido jovesiano, nos juntamos por temor, porque si no nos juntamos nos matamos en la guerra. No, Agustín va a decir nos juntamos porque así es la naturaleza del ser humano. Necesita la socialidad, vive con otros, vive bajo la ley. Y el motivo del pacto no es la guerra, sino al revés, la concordia y la paz. Ese es el motivo del pacto, la convivencia y la necesidad que tenemos unos de otros. Seguimos en la próxima y lean este libro fascinante. Muchas gracias.